Saludos a todos los que nos ven desde Voces del Cambio Podcast. Hoy venimos con un nuevo capítulo de ese segmento que yo sé que a ustedes les encantan, a mí también. Voces Analiza. Les exhorto desde ahora, antes de comenzar, que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook. También nos pueden escuchar por Spotify y obviamente suscribirse a nuestro canal de YouTube. Bueno, pero sin más rodeos, vamos a comenzar directamente presentando este excelente panel que tenemos. Tenemos a la cofundadora del Movimiento Victoria Ciudadana, María Buchamp. María, ¿cómo te sientes? Hola, bien contenta de estar aquí hoy. Y a su lado ven algo histórico aquí en el panel de Voces Analiza. Se trata nada más y nada menos de que Olvin Valentín se está sentando justo al lado de María, algo que nunca se había visto aquí, porque Olvin es el nuevo miembro del Partido Nuevo Progresista, discúlpame, Olvin. Bienvenido. Del Partido Popular Democrático, viene en representación de Suani, así que un aplauso a Olvin, que viene como hombre nuevo. Gracias. Un gusto aquí sustituir a Suani, saluditos. Por lo menos sé que no está en Washington. Y pues nada, está súper contento de estar al lado de María. Vamos a ver si coincidimos o diferimos en algo hoy. Bueno, y también nos acompaña nuestra nueva compañera y una, ¿verdad?, de que se ha vuelto de las usuales aquí en este panel de Voces Analiza, la representante del Proyecto Dignidad, Lizzy Bulgo. Saludos, Adriana. Saludos a todos los que ven este podcast. Y qué bueno estar aquí nuevamente. Y si observaron, no nos están alucinando. Aquí tenemos un miembro del Partido Nuevo Progresista, que, bueno, Dávila Perna se encuentra ahora mismo junto con el grupo que está cabildeando por la estadidad allí en Washington, pero dejó una excelente representación. Se trata nada más y nada menos que el representante del Partido Nuevo Progresista, Gabriel Rodríguez Aguiló. Un aplauso. Gracias. No, como ven, no leí el memo, me puse una camisa negra con el fondo negro, pero es la primera vez, espero que la próxima vez tenga un contraste. Así que gracias por esta oportunidad, por este espacio de estar con ustedes, con las Voces del Cambio. Para mí es un privilegio. Y sustituir a Dávila Perna, aunque soy republicano, pero sustituirlo, pues me siento muy a gusto cubriendo ese espacio. Pero cuéntanos, pero yo sé que la gente va a tener curiosidad de por qué usted no está en Washington y está por acá. Bueno, pues no fui a Washington por un asunto familiar, ¿verdad? No porque no quise estar allá. Así que decidí la familia primero, ¿verdad? Que la gestión oficial. Así que me quedé acá en Puerto Rico en esta ocasión. Nada que esté enchismado, nada que no quiera participar, nada que no quiera que me quemen. Creo que es mejor irse que quedarse aquí porque me han tenido el palo todos estos días llamándome para entrevistas porque somos pocos los que nos quedamos. La gran mayoría de mis compañeros y compañeras en Cámara y Senado están participando del Summit en Washington, D.C. Bueno, como ya pueden saber... Pero qué bueno, estoy aquí. Y estamos muy agradecidos de tenerla aquí, muy emocionados de ver cómo va a contribuir a este panel de Voces Analiza. Bueno, como dieron, vamos a comenzar con el tema de que varios miembros, un grupo extenso de miembros del Partido Nuevo Progresista se encuentran ahora mismo en Washington, D.C., justamente para impulsar la estadidad para Puerto Rico. Y algo interesante que sucedió en el día de hoy, específicamente en esta mañana, es que el comisionado residente del PPD, Pablo José Hernández, estaba haciendo una denuncia de que los miembros del Partido Nuevo Progresista se habían llevado a sus empleados de la comisaría para dar recorridos en Washington. Yo quiero saber qué ustedes opinan sobre esto. Empezando con usted. Pues que es lo que me voy calentando. Bueno, la realidad es que lo primero es que no son empleados, son internos de un programa que está en Córdoba y Fenoz, en la Cámara de Representantes, que participan en diferentes oficinas, se destacan en diferentes oficinas, no necesariamente congresistas, también en oficinas federales y entidades que tienen que ver con la política pública, que tiene que ver con el gobierno federal, se destacan para que ellos participen. Lo que ocurre aquí es que se le envía una comunicación, un correo electrónico al comisionado residente de 2 de esos participantes para que los ponga a disposición de los del grupo, ¿verdad? Diferentes ciudadanos, porque hay una delegación extendida, pero también hay funcionarios electos y funcionarios del Ejecutivo que están participando del Summit para que los ayuden en la logística de ir a las oficinas de los congresistas. El que ha ido al Congreso sabe que son múltiples edificios en diferentes lugares y estos jóvenes pues conocen cómo llegar y facilitan el proceso.
el error estuvo en escribirle en ese correo electrónico que es para hacer un tour, ¿verdad? Un tour es como ir a pasear. Ciertamente no es para eso. Creo que hubo una utilización incorrecta de cómo comunicar la petición. Y obviamente, pues, el comisionado residente, como oposición política, decidió, pues, utilizar esto como un golpe, ¿verdad? Un golpe político para adelantar pues, lo que haría cualquier oposición política, ¿verdad? Con este tema de la estadía. Sabemos que Pablo José es un presidente del Partido Popular. Él lo dijo en Mayagüez cuando dio el mensaje en el ELA, que él no va a atender el tema del estatus. El Partido Independentista, pues, que apoya la estadidad, los estadistas con la estadidad. Y él, pues, lo que venga, pues, lo que caiga, pues, eso es, ¿verdad? Con el tema del estatus, que no se va a enfocar en ese tema. Ciertamente para mí que fue una niñería, ¿verdad? El salir como dando una queja temprano en la mañana. Yo lo comparo como los que hemos visto el Chavo del Ocho. Allí había un personaje que era la Poppy, hoy me corrigieron, que le decía a Kiko, acúsala con tu mamá, Kiko. Así que él salió como que dando esa quejita de que le habían enviado un correo electrónico y que él no iba a usar sus empleados para adelantar el tema de la estadidad. Bueno, pues, presidente del Partido Popular no son sus empleados, son dos funcionarios, estudiantes, que son parte de un internado legislativo. Olvin, yo quiero preguntarte, ¿qué tú opinas sobre esta situación? ¿Se puede tratar de un ataque político? ¿Crees que el utilizar estos recursos es un mal uso de fondos? Cuéntame. Yo creo que uno de los elementos aquí, yo creo que fue parte de lo que denunció Hernández esta mañana, también tiene que ver con el timing de la petición, porque si ya tienen una agenda de trabajo y unas cosas que se están trabajando, entiendo que esta solicitud llegó reciente, y entonces sacar empleados que están, o no empleados, internos, o personas que están trabajando en la oficina, que están cumpliendo unas funciones que son prioritarias para la estrategia de la oficina y para los servicios a los ciudadanos, sacarlos para atender un grupo que, como bien estableció el representante y estaba en la comunicación, mencionaba tour, pues era como que sacarlos de paseo, de visita, y yo creo que no era apropiado, pero más que quejarse realmente, yo creo que esto utilizó la oportunidad para darle visibilidad a un asunto que yo creo que muchos puertorriqueños comparten, es el hecho de que una delegación está viajando a Estados Unidos, a Washington, para abogar por una sola fórmula de estatus, utilizando los recursos del Estado. O sea, lo estamos pagando todos nosotros, incluso los que creen en la estadidad y los que no, están pagando un grupo de personas que van a Washington a cabildear por una sola fórmula de estatus, que es la estadidad. Y el utilizar recursos, no solo las personas que son empleados y están cobrando por estar allá, también los recursos de la oficina del comisionado, pues, que va a atender solo un segmento, un sector, pues yo creo que no es el mejor uso de los recursos públicos ni de los esfuerzos que están haciendo allá. Entonces, estás hablando de que para este viaje específicamente de los miembros del Partido No Progresista se utilizó entonces fondos públicos. Bueno, muchos de esa información la sabremos los que estén, ¿verdad? En los reportes. Pero muchos de estos son servidores públicos que pueden estar en viajes oficiales o no, pero no están realmente ejerciendo sus funciones de legislar ni fiscalizar el trabajo en Puerto Rico. Están adelantando algo que está más allá de sus funciones legislativas. Así que pues eso ya es algo que merece. Yo creo que es importante, y sé que van a comentar, ¿verdad?, las damas, pero la política pública del gobierno de Puerto Rico hoy, desde hace, ¿verdad?, ya unos cuantos años, es que se adelante el tema de la estadidad para Puerto Rico porque fue el voto de la gente. Si hubiese ganado el Estado Libre Asociado Soberano, hubiese ganado la independencia, pues hubiese que respetar ese mandato. Así que en esa elección donde se aprobó la legislación, que luego Pedro Pierluisi cuando llega la ratifica, es la política pública del gobierno de Puerto Rico y es adelantar el deseo de la mayoría de los que votaron por una condición de estatus, que es la estadidad, ¿verdad? Así que eso fue lo que ocurrió. Sí hay fondos públicos, sí hay funcionarios de la Cámara que están, el pago es con fondos públicos, no podemos decir otra cosa. Hay representantes de algunos municipios, no alcaldes, o alcaldes que fueron también con fondos públicos, senadores y jefes de agencias. Pero aquí no solamente se va y se habla del tema de la estadidad, porque yo he estado allí, se habla del tema de salud, se habla del tema, obviamente, cómo sería Puerto Rico siendo un estado con el tema de salud, con el tema de desarrollo económico, con el tema de educación. Por eso es que esos funcionarios están allí llevando ese mensaje
Y sí es con fondos públicos, pero también tenemos que ser justos porque hay un grupo que es de la delegación extendida, que eso se creó cuando Ricardo Rosselló era delegado de la estadidad, que van con sus fondos propios, o sea, no van con fondos del gobierno de Puerto Rico. Pero María, ¿tú consideras que esto es correcto? Que funcionarios públicos abandonen por un tiempo sus responsabilidades para ir a Washington, D.C. Mira, yo creo que honestamente cuando estamos hablando de utilizar los fondos públicos para adelantar unas ideologías políticas específicas, pues se debe de analizar con mucho cuidado, porque tal vez hoy puede ser que yo quiera que se utilicen los fondos públicos porque es mi ideología, pero luego viene otra administración y va a ser otra ideología. ¿Estamos de acuerdo entonces que aunque esas personas utilicen los fondos públicos para hacer ese trabajo? Pues yo creo que si vamos a contestar honestamente, muchas personas no van a estar de acuerdo. Yo creo que sí se debe buscar un balance. Yo entiendo lo que dice el compañero. Las personas en Puerto Rico votaron en su mayoría por la estadidad. Y esas personas se merecen que el tema se tome con seriedad. Lo que yo aún no logro entender es, después de todas las veces, todos los años que se ha votado a favor de la estadidad, el gobierno y la administración del Partido Nuevo Progresista no ha logrado tener una estrategia de trabajo educativo en los Estados Unidos primero para poder entonces ser recibidas y recibidos con brazos abiertos. Porque la mayoría de las personas que representan a sus estados, las que van a estar votando por si se le da o no a Puerto Rico la estadidad, muchas de esas personas ni saben dónde está Puerto Rico. O sea, entonces estamos gastando fondos públicos a los cuales sabemos que no ha funcionado y todavía nadie se sienta a decir, esta estrategia no funciona, vamos a cambiarla. Y, oye, y mucho menos ahora que tenemos guerras que están ahí comenzando, tenemos un problema feísimo en Puerto Rico con el agua, con la luz. Nos va a aumentar otra vez la luz por esto que está pasando en Irán. Así que, ¿era el momento? No creo. Y lo último que quiero decir es, yo pienso que en parte de la estrategia de trabajo, pues deben de buscar unas personas específicamente designadas para representar esto, que no le lleve la representación que necesita la gente de Puerto Rico cuando necesitan que sus senadores, sus representantes estén haciendo el trabajo. Oye, y los alcaldes también. ¿Cómo están sus municipios? ¿Y sus municipios ya tienen agua? Representante Lizy Burgos, ¿qué usted opina sobre este tema? Lo quiere escuchar. Y específicamente, ¿usted cree que estas controversias, estas situaciones realmente le hacen bien al país en cuanto a la representación que tenemos en el Congreso? Pues mira, tengo para decirte que el pasado cuatrenio hubo una delegación, los delegados por la estadidad, que adelantaron nada en el Congreso. Obviamente también estuvieron plagados de issues sobre sus informes. Otra cosa es que en este momento, añadiendo a lo que dijo María, están las primarias de medio término. La gente lo menos que le va a importar en este momento es que Puerto Rico sea estado o no sea estado. Otra cosa que también, ¿cómo le vamos a llevar al Congreso republicano en este momento y al presidente Trump que la papeleta aquí en Puerto Rico presidencial, el 75% fueron a favor de Kamala Harris? Eso para ellos, eso es totalmente inconsistente y por lo tanto se vuelve inconsecuente. Con relación a gastar fondos públicos, si eso se traduce en legislación que favorezca a Puerto Rico, no habría problema. Pero en este momento, el año pasado fueron y no trajeron ninguna legislación que favoreció y fueron de la Cámara, hicieron sus reportes y gastaron dinero de fondos públicos y no se adelantó absolutamente nada. Yo creo que tiene que haber mucha responsabilidad cuando se trata precisamente de fondos públicos, porque ahora mismo también tenemos que hubo un viaje a Fitur, todavía no se han presentado los informes, y si vamos a lo que pasó el cuatrenio pasado, que también fueron a Fitur los de la Delegación Popular, hubo un representante popular que gastó casi $7,000 en un viaje a Fitur. Y eso es algo que hay que definitivamente ponerle el freno al uso irrazonable de fondos públicos. Representante, le quiero dar la oportunidad del turno de hablar para Gracias. que creo que responda a una pregunta que muchos aquí tenemos, que es ¿cuánto progreso realmente se hace en estos convenios? El tema del estatus es un tema continuo, particularmente en el Congreso. En la Cámara Federal cada 2 años hay elección, por eso es que la representante Lizy Burgos habla de que este es un año de elecciones. Pues sí, es un año de elecciones, cada 2 años hay elección.
Una tercera parte del Senado también tiene esa elección cada cierto término, ¿verdad? Cada vez que hay una elección hay un cambio de senadores. Por eso el trabajo es continuo, por eso tenemos que estar todo el tiempo yendo a Washington, más ahora que tenemos a Pablo José como comisionado residente, presidente del Partido Popular, que no quiere hablar del tema del estatus, o sea, no adelanta el tema del estatus. Así que eso para nosotros es un impedimento, ¿verdad? Porque él está allí todo el tiempo en su oficina, habla constantemente con su delegación del Partido Demócrata, que dicho sea de paso, ya ese partido endosó y ha propulsado ya anteriormente la estadidad para Puerto Rico, o por lo menos el tema del referéndum con aval del Congreso. Yo creo que esa parte es importante, ¿verdad? Que hay 3 definiciones. Así que esto es un trabajo continuo. María, ¿verdad? María habla de ir a los estados, tienes toda la razón. Por eso es que cuando el doctor Ricardo Rosselló, que no cobraba, era delegado por la estadidad en el Congreso, se diseñó los delegados extendidos, la delegación extendida. Yo participé en diferentes ciudades, en Atlanta, en el estado de la Florida, en el propio Washington y en otros lugares, donde los puertorriqueños o aquellos que favorecen la estadidad para Puerto Rico, que son electores de los congresistas, son sus constituyentes, le escriben o visitan la oficina del congresista, ese congresista le contesta. A nosotros quizás, pues, porque somos funcionarios electos, nos atienden, a veces nos atiende un staffer, a veces nos atiende el director de una oficina, esa es la realidad, ¿verdad? Yo no vengo a decir aquí otra cosa. Pero esa es una estrategia importante que se comenzó a hacer, continúa, y es un trabajo continuo. O sea, mira, aquí cuando miramos el caso de Alaska, porque el de Hawái, pues ya sabemos lo que ha pasado con la historia, ¿verdad? Y como que se ha confundido un poco el tema. Pero voy a hablar de Alaska. En Alaska, cerca de 1943, que comenzó el proceso de la inclusión o anexión de Alaska como estado, hubo un referéndum. Fue avalado contundentemente por los ciudadanos de Alaska. En el Congreso tuvo 5 intentos. 5 intentos para poder ser un estado. Así que a ninguna jurisdicción, ni a Puerto Rico, ni a ninguna jurisdicción que desea ser parte de la nación norteamericana, Donald Trump no se va a parar en el patio de Casa Blanca a decirle, puertorriqueños, vengan que le vamos a dar la estadidad. No, de hecho, Trump dice todo lo contrario. Los congresistas igual, ¿verdad? Por eso es que esto es un trabajo continuo. No podemos bajar la guardia y el ambiente hay que crearlo, ¿verdad? Y me extiendo 15 segundos más. Dicen, no, lo que pasa es que ahora hay una guerra y que con esa guerra los congresistas están en la pelea de si lo autorizaron o no lo autorizaron. La situación fiscal de la nación, ¿verdad? Una situación que hemos visto un cierre de gobierno porque no se ponen de acuerdo. Entonces, esos son temas fundamentales que los congresistas están pendientes. Pero yo veo oportunidades. Por ejemplo, hoy hay un conflicto y hay soldados peleando. Hay soldados que son de los 50 estados. Esos soldados están peleando, pero hay soldados puertorriqueños también allí, que se ponen el mismo uniforme, se ponen las mismas botas, están bajo el mismo riesgo que están los demás soldados de toda la nación, hombres y mujeres, que están allí luchando por la democracia o porque tienen a un jefe de Estado, que es su comandante, que los mandó a una guerra. Los mandó a una guerra en el Medio Oriente. Y los de los 50 estados pueden votar por el presidente. Tienen voz y voto en el Congreso. Los que tienen el mismo uniforme en esa bota que son puertorriqueños, son ciudadanos americanos, pero son puertorriqueños, cuando regresen aquí a Puerto Rico, no tienen ningún derecho para votar por el presidente ni para exigirle a los congresistas, porque no tenemos congresistas con voz y voto. Y esos son temas importantes que y yo se los digo porque nos ha ocurrido, hablamos con los congresistas, ellos, cuando es el tema de las Fuerzas Armadas, ellos escuchan, ¿verdad? Si tú vas allí a pedir por pedir, mira, dame más esto, dame más lo otro, dame más fondos para las escuelas, más fondos para los enfermos, más fondos para los niños, eso, ¿verdad? Eso queda en oídos sordos. Así que sí hay oportunidades y es un tema continuo que los que queremos resolver el problema del estatus, ¿verdad? La situación del estatus, tenemos que abordar. Y para abrir un poquito más... ya radica el informe de Fitur, el mío está. La brecha. No lo dije por usted, compañero. No, está bien, pero... en 2 ocasiones el presidente Trump le ofreció la estadidad a Ricky si le conseguía 2 congresistas republicanos. Ricky perdió la oportunidad. Eso está en todo lo... Usted lo busca en las redes y lo va a encontrar. Cuando Trump le ofrece en 2 ocasiones a Ricky la estadidad. Y él simple y sencillamente lo ignoró. ¿Puedo hacer una pregunta? Cuéntame. Porque yo creo que es importante en este tema.
y tiene que ver con los republicanos y los demócratas. Puerto Rico, la mayor cantidad de la población es conservadora. Y Lizzy puede hablar sobre esto. Y por eso quiero aprovechar esta oportunidad. Claro. Porque en Puerto Rico la gente participa en las iglesias. Su forma de proceder es, la mayoría es conservadora. En la campaña pasada hubo un discurso que yo lo usaba, que es que del peaje de Buchanan hacia el norte y el de Caguas hacia el sur, de ahí Puerto Rico es bien conservador. No es que no los haya en la zona metropolitana, pero ciertamente hay una concentración de ciudadanos que piensan más liberales en la zona metropolitana por alguna razón, ¿verdad? Cultural, económica. A nivel de la isla, yo soy representante, fui de distrito, vivo en Ciales, vivo en la montaña, y Lizzy yo sé que corre toda la isla, pues también casi de la montaña en toda alta. Y natural de Yauco. Y de Yauco, del sur. Así que Puerto Rico ciertamente es una población mayormente conservadora. No participan a nivel de partidos nacionales, ni republicanos, ni demócratas, pero son conservadores. Y si digo algo que estoy equivocado, pues Lizzy me debe corregir. Las manifestaciones más grandes que se han dado después del verano del 2019 son las que han convocado los grupos conservadores en el Capitolio. Se han quedado con el Capitolio. ¿Por qué digo esto? Porque si llevamos el mensaje correcto al Partido Republicano de extrema derecha en los Estados Unidos, podemos cambiar ese discurso de no aceptar a Puerto Rico porque sería un Estado demócrata. Claro, pero ese mensaje no se tradujo a nuestra papeleta estatal, lamentablemente, sí es Bueno, el pues caso. parece que a Trump, imagínate, no lo respaldó ni Jennifer González Colón. Mira, yo tengo que diferir del representante en el Qué raro. sentido de que tenía que buscar que algún momento... Estaba buscando un... No, mira, yo pienso que para empezar, el problema de ponerle las etiquetas rotundas entre que si son en Puerto Rico son conservadores o son liberales, yo creo que ahí empezamos en el problema porque es difícil encajonar toda una sociedad con una etiqueta. Y aunque comparto la apreciación en términos generales, yo soy de Manatí originalmente, así que yo entiendo lo que usted dice porque Tú sabes. hay pueblos vecinos. Y aunque hay mucha... en los pueblos fuera del área metropolitana pueden tender a ser un poco más conservadores en términos de los asuntos familiares, de la espiritualidad y otras características que tradicionalmente se le asocian de ser conservador, pero también hay un alto sentido de comunidad, de responsabilidad con los demás, de ayudar a tus vecinos, a tus familiares, de preocuparte por una serie de cosas que fácilmente pueden ser considerados liberales. O sea, ese es el problema, porque yo creo que en Puerto Rico la gran mayoría de la gente puede tener algunos, no podemos categorizarlos de conservadores, como tampoco de liberales totalmente. Y yo creo que eso quedó confirmado con el hecho de que hay un partido que representa la representante, valga la redundancia, que representa esos valores conservadores, y también hay una facción del Partido No Progresista, y sin embargo no es suficiente para movilizar y adelantar una agenda contundentemente, porque yo creo que el sector derecha, conservador, ultra, ¿verdad?, firme, no es tan grande en Puerto Rico como tampoco lo es la extrema liberalidad. Pero yo quiero añadir algo, porque y creo que lo hablamos aquí en el podcast en algún momento. La pregunta ahí va más como que si somos demócratas o republicanos. Las políticas públicas de Puerto Rico favorecen al Partido Republicano. Eso yo lo he hablado. Así que las personas en Puerto Rico ya están acostumbradas a unas políticas públicas que un partido republicano presentaría. Yo lamentablemente tengo que decir que él tiene razón de que si el mensaje se lleva al correcto al Partido Republicano, sí. No que yo esté de acuerdo con el mensaje que lleven, sino en la estrategia. Si al Partido Republicano se le lleva la educación correcta, mira, estas son las políticas públicas que favorecen el pueblo de Puerto Rico, esto, ¿verdad?, en lo que ya tienen de hecho, pues darnos la manita. Igual, dentro del Partido Demócrata hay un montón de personas que dicen, vamos a darle la estadidad a Puerto Rico porque son de nuestro partido. Y yo, del Partido Demócrata, allá en Estados Unidos, yo te puedo decir que no tienen conocimiento. Y cuando tú le hablas de las políticas públicas, hacen, espérate, ¿queremos meternos ahí entonces o no? David, la pena no va a querer que yo regrese, pero ciertamente, Lizzy, pues, yo creo que me aborde eso, me gustaría, ¿verdad?, escucharla sobre ese tema. Y Olvin, quiero ir a la historia, pero yo creo que es importante, que no hay que ir muy atrás, ya tú estabas en la política.
el partido de Lizy Burgos, el partido Proyecto Dignidad, porque no me gusta que le diga partido, por eso es que me quedé ahí. No, El que proye- PD, porque el si no pro- sería sí. PPD, no, el proyecto, nada que ver, el proyecto Dignidad coge fuerza porque hubo una administración del PNP que firmaron, porque no fui yo, firmaron unos acuerdos con la comunidad cristiana para adelantar unos temas conservadores. Y al final del día, cuando llegó a la silla, se hizo todo lo contrario. Y ese fue como que el último engaño que esa comunidad toleró y se organizaron como partido, ¿verdad? Le pasó lo mismo con la administración del Partido Popular, con Alejandro García Padilla, con los temas liberales, educativos. Aquí se persiguieron iglesias, es la realidad, Lizy me puede desmentir. Aquí se persiguieron iglesias que eran vocales en contra de la administración de García Padilla. Se le metía Hacienda, se le metía el Departamento de Salud. Esas cosas pasaron aquí, ¿verdad? Lo que pasa es que pasan por debajo del radar. Lizy, si digo algo, me desmientes, por favor. Y luego Ricardo Rosselló, que es la persona que estoy hablando, se firmaron unos acuerdos. Yo los vi, a mí no me los contaron, porque yo los leí. Y se firmaron acuerdos de unas políticas que se iban a llevar a cabo una vez fuésemos gobierno. Y cuando llegamos, se hizo otra cosa. Y eso le dio fuerza a un movimiento que ya existía a nivel cristiano y entonces le dio fuerza política. Y si no es así, pues tú me corriges, Lizy. Todo empezó cuando estaba gobernando primero Aníbal, que se empezó a promover la educación con ideología de género, el tema que Los hemos libros. El tema por el que libros. discutieron Lizy y Olvin aquí Por en eso. la misa. Y entonces la gente eso le molestó. Cuando entonces entra García Padilla, sí, las iglesias todas cerraron filas. Estamos hablando de gente cristiana, católica, allí había musulmanes, allí había judíos, de todas las denominaciones. Se reunieron sobre 300,000 personas frente al Capitolio en febrero del 2013. Es la marcha más grande que ha habido en la historia de Puerto Rico. Vamos a sacar fuera la de Ricky. Y fue una marcha que no hubo ni un solo incidente de violencia. Pero García Padilla sabe que esa gente no lo iba a volver a dejar correr. Por eso es que después él no corre, porque él sabe. Y él todavía a veces la recuerda. Dice, no, que me trataron de hacer presión. Pues sí, esa presión le llegó. Luego de eso, viene Ricky y pues quiso autopercibirse bien conservador y él no tenía por qué hacerlo. Él fue que voluntariamente reunió unos líderes ya bien reconocidos en Puerto Rico para firmar unos acuerdos en una iglesia bautista en Levittown. Él mismo puso el acuerdo, lo hablaron y realmente cuando la ejecución de él fue todo lo contrario y rápidamente nombró un comité asesor LGBT en Fortaleza, que eso no existía, y todo lo contrario a lo que le había dicho al pueblo conservador. Pues obviamente el pueblo conservador también retiró la confianza de Ricky. Y yo reconozco eso, obviamente, y todo lo que Son está datos diciendo. importantes, ¿verdad? Es un grupo importante, Y discúlpame, pero- en el 2015 se volvió a repetir la hazaña del pueblo. En aquel momento no. Sé que había algo también con lo de los niños y en aquel momento fueron 150,000 personas. Y 2015. yo sé que es una participación importante. De hecho, hay que reconocer que en estas últimas elecciones tuvieron el apoyo suficiente para quedar inscritos en la comisión. Pero yo lo que digo es que no es una cantidad que sea representativa de Puerto Rico, de que podamos ir a Washington y decir Puerto Rico es un país conservador y alineado con los valores del Partido Republicano. Como tampoco el PIB también quedó inscrito y no podemos ir a decir Claro. que Puerto Rico apoya la independencia. Bueno, global. Puerto Rico, ¿es conservador o liberal? Quiero que lo escriban en los comentarios. Explíquenos por qué. Queremos ver las opiniones de ustedes. Si seguimos con esta conversación, súper buena, súper nutritiva. Si quieren escuchar más cositas como esta, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, en Facebook, estamos en Instagram. También nos pueden escuchar por Spotify. Y por favor, suscribirse al canal de Voces del Cambio Podcast. Vamos a pasar con un tema que obviamente es sumamente importante y lo había mencionado previamente el representante, que se trata del conflicto actual entre Estados Unidos e Irán, pero podría decirse que está habiendo un escalamiento, se están integrando otros países de igual manera, están dando expresiones, o en el caso de Israel, están ejerciendo ataques directamente.
el presidente de los Estados Unidos dijo hoy que es muy tarde para negociaciones. Yo quiero saber qué ustedes opinan sobre el involucramiento de Estados Unidos en este conflicto, porque ha sido algo, ¿verdad?, de mucha discusión en los Estados Unidos, primeramente con la representante Alicia. Pues mira, a mí como a todo el mundo le tomó por sorpresa ese ataque tan cercano como el sábado. Nos levantamos con esa noticia y no la esperábamos. Obviamente ya sabemos que hay unas fricciones de décadas, inclusive son hasta bíblicas si lo vamos a llevar tan allá. En conflicto en estos países, obviamente una de las cosas con la que Estados Unidos está en desacuerdo es que Irán tiene armas nucleares y obviamente pues ya no pueden negar que tenían ya el uranio para la preparación de bombas. Estaban preparando cerca de 100 bombas de uranio diaria, y obviamente ustedes han visto el despliegue que han hecho no tan solo a Israel, sino a los países que supuestamente son aliados de siempre, y eso le está valiendo a Irán, que está perdiendo territorio. Solamente ahora mismo, ¿qué le queda a Irán de aliado? Hezbollah, que no es un partido político, sino que es un grupo libanés que está de acuerdo con sus políticas. Definitivamente esto muy bien puede escalar, como muy bien puede haber unas conversaciones de levantar las manos y vamos a la paz, porque está muriendo mucha gente que es inocente, porque se supone que hay unos códigos de guerra donde tú no puedes bombardear hospitales, escuelas, donde está la población en general, y hemos visto que ha habido ataques en sitios donde hay civiles que no se supone que, ¿verdad?, con los códigos de guerra no pasen. Y es una situación bien triste. Yo entiendo que ahora, ya que los países al lado de Irán, que eran sus aliados, se dan cuenta que el problema es Irán. Definitivamente se quedó sin aliados el mismo. María, ¿qué opinas de esto? Obviamente, como estaba mencionando la representante, hubo un reporte de un ataque civil. Entiendo que había sido en una escuela, así que se han perdido muchas vidas por este conflicto. Pero quiero saber qué opinas sobre la situación. Bueno, yo creo que el presidente comenzar con que no hay diálogo, ya se acabó, ¿verdad?, el tiempo para hablar. Y de hecho, no sé si captaron en una de sus entrevistas luego del ataque, que ya él estaba psicológicamente poniéndole a las personas en la mente: perdimos soldados y vamos a perder más. O sea, prepárate que tus hijas y tus hijos que sirven tienen algún servicio militar, pues puedan perder su vida. Claro, lo estás diciendo porque no son los hijos tuyos, ni el del vicepresidente. O sea, no hay una conciencia real de parte del presidente de decir qué es exactamente las estrategias adecuadas para que la menos cantidad de personas puedan morir, y mucho más así cuando son personas inocentes. Yo creo que algo del debate que es importante y que muchas personas dicen, pero es necesario, no es necesario, no estamos en guerra, fue un ataque o lo que sea, es que Donald Trump continúa empujando sus límites. Él hace lo que le da la gana literalmente, así que vamos a ir a comenzar con un ataque, posiblemente nos vamos a ir en guerra, nos vamos con Israel, aún con todo el reguero que tenemos y el genocidio que está pasando en Palestina, para después entonces los hijos míos y los panas míos van a ir a reconstruir el lugar y todos estos contratos millonarios, vamos a llevarnos el petróleo. O sea, es demasiada mucha información y es compleja, y es un proceso histórico, como la compañera está hablando, que no se puede reducir solamente a los diálogos que hemos tenido últimamente sobre si es guerra o no es guerra, y era por las bombas nucleares, y no, es mucho más complejo que eso. Pero al final del día, como madre, yo me pongo a pensar, wow, y todos esos jóvenes que están poniendo su vida en riesgo para que tengamos más petróleo, más control de qué, más dinero, en dónde y quién, porque no lo voy a ver yo, ni lo vas a ver tú, ni la clase trabajadora. Pues esas son las preguntas que le debemos de estar haciendo a quienes nos representan. Y pues la vara del presidente, pues la debemos de tener siempre alta y nunca la debemos de bajar. Representante Rodríguez Aguiló, ¿usted cree que esto se trata de un tema de seguridad, un tema de política? Obviamente muchos republicanos están en contra de que Estados Unidos se haya metido en esta guerra. ¿Qué usted opina? Esto es un tema bien complejo y es bien difícil explicarlo en todo este podcast. No va a dar espacio para explicarlo, pero
pues tiene que ver con historia, tiene que ver con economía, tiene que ver aquí con el petróleo, tiene que ver aquí con los controles mundiales, por ejemplo, el tema de China, el caso de Venezuela, ir a buscar a Maduro, y por un momento me voy a desviar, pero voy a vincularlo, ir a buscar a Maduro con la excusa de que era un narcopresidente. No solamente fue eso, es que allí estaba el tema del petróleo, lo vimos, él lo dijo el presidente abiertamente, pero también estaba el tema de China. China estaba ya llegando a Latinoamérica, a Centroamérica y Suramérica a través de Venezuela. Así que esto es un tema bien complejo. Lo conecto con Irán. Irán es un país que asesina a su gente. O sea, tiene más de 40,000 muertos. Una persona que se sienta homosexual, lo cuelgan de un puente. Las mujeres, si a las mujeres se le ve su rostro o el cabello, las asesinan. Y ese es el país, ¿verdad? Irán, su cultura es su país. Pero ¿de qué es capaz Irán? Yo creo que tenemos que preguntarnos eso. Bueno, financiar grupos terroristas como Hamas, entre muchos otros, son financiados por Irán. Así que hay una, ¿verdad? Una lucha, una rivalidad eterna, ideológica, cristiana, entre Israel con Irán, que ciertamente el presidente de los Estados Unidos sabía que al primer bombazo que diera en Irán iba a provocar todo lo que ocurrió. Salieron todos los drones y todos los proyectiles por todos lados, incluyendo en edificios turísticos en Dubái, que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Atacaron diferentes facilidades en diferentes países, porque ese es Irán. Irán es un peligro para la zona, pero ciertamente los presidentes anteriores habían tenido el cuidado de tratar de llevar la diplomacia primero antes que el proyectil, porque iba a ocurrir lo que estamos viendo hoy. Nadie quiere la guerra, y yo tengo que decirle, yo soy familiar de un recluta del Navy, así que puedo hablar de lo difícil que es, puedo hablar de donde uno se pone con esos zapatos, por eso me apasiona este tema. Porque ciertamente, como bien dice María, o sea, los que van a ir a participar son soldados que saben a lo que fueron, ¿verdad? Porque una vez tú te activas en cualquier rama del ejército, sabes que estás expensa en cualquier momento a participar de un conflicto o una guerra. Pero guerras como esta se pudieron haber evitado. Trump está detrás del petróleo, está detrás de controlar a China. No una guerra abierta directa con China, porque es una potencia muy poderosa a nivel económico. Y ciertamente, pues, es la forma de cómo tratar de controlar ciertos asuntos, particularmente económicos, y otros de geopolítica. Esto es bien complicado explicarlo, ¿verdad? Pero ciertamente al final del camino nos vamos a ver afectados nosotros, como ya lo estamos viendo. El sábado se dio el primer bombazo por la mañana, por la tarde ya estaban cambiando el precio de la gasolina. Y por consecuencia vamos a ver un impacto en todo lo que es el sistema económico de Puerto Rico. Así es, mi gasolina estaba cara hoy, no voy a hablar de eso, pero me dolió un poquito el bolsillo. Olvin, quiero escuchar tu punto de vista. También el presidente había dicho que quería acabar, desde hace mucho tiempo, que quería acabar con el ayatolá. Muchas personas están debatiendo de si los iraníes están contentos con que Estados Unidos haya intervenido o están disgustados, porque muchas personas en los Estados Unidos están disgustadas. ¿Qué tú opinas sobre esto? Y más van a estar disgustados cuando hay civiles que son víctimas de toda esta situación. Yo pienso que, como bien está diciendo el representante, hay un montón de factores ahí. Claro, es una sociedad muy diferente a la nuestra y podemos hasta no estar de acuerdo con eso. Hay muchas cosas en las que no es humano. Se violan montones de derechos humanos en esa sociedad, en esa cultura. Pero también hay que entender que se trata de otro país con otra cultura que puedo estar totalmente en contra, pero es su cultura. Entonces, cuando tú brincas las estrategias o los esfuerzos diplomáticos, yo creo que es preocupante que se abra una puerta a que luego cualquier otra cosa en el mundo, tú puedes, poco a poco le van borrando la línea de dónde es hasta dónde puede llegar un país sin violar derecho internacional, la soberanía de los demás países. Y mientras Trump va borrando eso, como pasó con Venezuela, bajo el pretexto del
presidente y lo que está pasando ahora, pues mi preocupación es cómo se van borrando esas líneas para que en otro momento China pueda decir, ¿sabes qué? Voy a intervenir en, qué sé yo, en Taiwán, en Nepal. En Taiwán. Ajá. Pues si Estados Unidos lo hizo, Rusia lo hace con Crimea, nadie dice nada porque van a meterse conmigo. Yo creo que eso es algo preocupante. Y trayéndolo a Puerto Rico, porque cuando pasó eso, yo estuve pensando, y tú lo mencionaste con la de la gasolina, ¿cómo nos impacta esto a nosotros? Y yo creo que aparte del costo de la gasolina que va a subir y todo esto, ya se está viendo los costos en Europa también. Esto debería ponernos a pensar en cuán vulnerables nosotros somos y que nosotros tenemos que pensar en darle más fuerte a lo que tiene que ver con energía renovable y nuestra resiliencia energética, porque ahora mismo nosotros vamos a depender de todo esto y nos va a afectar. Pero más allá de esto que está pasando con Irán, pensando en el futuro, nuestra relación con Estados Unidos, no importa si somos un Estado, un país aparte o una relación bilateral con Estados Unidos, lo que pase con Estados Unidos siempre nos va a afectar a nosotros. Así que nosotros tenemos que tener un plan de nosotros asegurarnos de tener los recursos a nivel local cuando pasan cosas como esta, igual que los incidentes naturales. Y esa dependencia energética, pues debe ponernos a pensar de que cuando pasan cosas como esta, nosotros debemos tener un plan como país. Quisiera decir algo, yo creo que es importante lo que trae Lizzy, el tema nuclear. O sea, imaginemos por un momento que Irán hubiese tenido al momento antes del sábado, hubiese tenido 100 cohetes nucleares, que es lo que están preparándose. Hubiese tirado bombas nucleares a cualquiera, porque es que esa cultura es así, o sea, no respetan a las mujeres, no respetan los derechos humanos como dice el licenciado. O sea, ese es el peligro, ¿verdad? Que tiene este tipo de país o este tipo de gobierno que hay como la iglesia. Que usted lo mencione porque justamente estamos adentrándonos en el mes de la mujer y hay muchos videos de mujeres quitándose los hijab, tirando estas vestimentas a fogatas, en manifestaciones. Quiero preguntar a cada uno del panel y que pues cada uno se exprese como desee, si ustedes están de acuerdo o no con el conflicto y si ustedes consideran, porque obviamente vemos unas similitudes, lo habían mencionado los representantes, entre la intervención que hubo de Estados Unidos en Venezuela y la intervención que está habiendo ahora en Irán. Deberíamos aspirar a que otros países, como quizás países que pueden estar en teocracia o países que pueden estar quizás en una dictadura, tengan estos derechos democráticos. Son decisiones también que se toman porque son países aliados, ¿verdad? Para entendernos, si yo soy aliado de Lizzy y Lizzy toma algún tipo de conflicto con María, pues quizás yo me veo obligado, aunque necesariamente yo no crea en ese conflicto, me voy a ver a algún punto obligado por razones políticas, por razones económicas, en apoyar a Lizzy, ¿verdad? Y lo uso de ejemplo aquí, ¿verdad? Porque somos todos amigos y eso no va a pasar. Pero para poder entendernos, ¿verdad? Lo más sencillo posible. Así que decir que estamos a favor es bien complicado, ¿verdad? Porque ¿cómo podemos estar a favor de que caiga una bomba encima de una escuela y se mueran 150, 160 niños? ¿Cómo podemos estar a favor de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Que se están atacando otros países que no tienen absolutamente nada que ver en su origen con el conflicto y casi derrumban un edificio de turistas que no tiene absolutamente nada que ver con el caso. Así que ese es mi conflicto mental, de si voy a estar a favor o no, porque también pienso desde el lado de cómo se comporta el gobierno de Irán, ¿verdad? Hablamos de las mujeres, hablamos de las personas, los derechos humanos que no tienen, allí no existen. Es el derecho humano que quiera el régimen, no el que quiera las personas. Pues, ¿cómo detenemos eso, verdad? ¿Cómo detenemos a un gobierno que utiliza la represión y hasta la muerte para adelantar su agenda? Pues alguien tiene que hacerlo, ¿no? En algún momento va a llegar. Lo que pasa es que Donald Trump no se puede creer tampoco que es el policía del mundo, ¿verdad? Y cada vez que tengamos un conflicto mundial, por el poder que pueda tener a nivel de armas y de ejército, ir allí a imponerse. Así que esto es una conversación bien complicada, ¿verdad? Y ciertamente uno tiene que poner en la balanza dónde están los mejores intereses del mundo, dónde estamos nosotros, el 100 por 35. Olvin, ¿qué te opinas?
Bueno, pues obviamente como comparto lo que dice el representante, es difícil uno estar a favor o en contra porque hay personas que están muriendo, incluso personas iraníes que están muriendo que no necesariamente no son culpables de nada, simplemente viven en una sociedad que es un país con el cual hay este conflicto. Yo siempre pienso que es importante apostar a la democracia y a la diplomacia, y aunque a veces es difícil con países o regímenes como este, yo creo que se puede trabajar porque el poder económico no se puede subestimar. Por eso Estados Unidos es una potencia más importante del país, del mundo. Si se hacen las presiones adecuadas porque todo funciona porque hay aliados, como está diciendo el representante. Irán pues tiene su gente que lo apoya. Si países como Estados Unidos y sus aliados le ponen presiones, sanciones económicas y diferentes otras estrategias diplomáticas, pero siempre que tengan aliados que los estén vaqueando y ayudando, pues va a ser bien difícil eso. Si el mundo, todos los países empezaran a darle valor a los derechos humanos, a esos asuntos, y rechazar sociedades como estas que violan ese tipo de derechos, pues ante la presión que va a venir de tantos lugares, es inevitable que por más poderoso que pueda ser un régimen, se va a ver aislado y su propia gente va a provocar los cambios que hacen falta dentro. Pero para eso hace falta que muchos países más piensen de la misma forma. Sí, yo creo que como nos hemos vuelto una aldea global, donde todo lo que pasa al otro lado del mundo ya en 5 minutos o menos nos enteramos. O sea, ya las mujeres allá en Irán saben que hay una cultura totalmente diferente a lo que ellos viven y a lo que ellas aspiran. Y es bueno, ¿verdad?, que ellas tengan esta exposición y que estén desde Irán ya quitándose de sus burkas y haciendo, ¿verdad?, su reclamo, porque debe imperar primero el que todos somos iguales, el que todos tenemos derecho, el que debemos vivir en una vida más democrática y no todo debe ser luchar por un poder económico, porque si tú no tienes felicidad, ¿de qué te valen las riquezas? Y me parece que este conflicto va a traer cosas a la larga positivas por lo que estamos viendo en el mover de las jóvenes iraníes que se están ya empoderando. Y algo rapidito, perdón, que lo mencionó la representante, me acuerdo ahora, que es importante también para la gente que nos está viendo, que a lo mejor no tiene mucha historia de Irán. Antes de que el régimen entrara, creo que en los 80, la sociedad iraní era bien parecida a la americana. Tú podías ver mujeres sin, ¿sabes? Sí. Bueno, tú podías ver como las ves en este lado del mundo. Así que luego que entró el régimen es que como que todo cambió. Que no es que nuestro estilo de vida fuera tan extraño para ellos, es extraño desde que entró este régimen. Pero ellas no lo conocían. Claro, las generaciones nuevas no. Pero mira, por eso yo tengo varias cosas que quiero decir. Yo creo que primero que nada la ironía del presidente de los Estados Unidos que le está violando los derechos y eliminando el due process con nuestras comunidades migrantes, querer ser el defensor de la democracia cuando está actuando como un dictador, pues obviamente me molesta. Yo creo que lo otro es, estoy de acuerdo contigo, el capitalismo no debe de ser la base para irnos a guerras, pero lamentablemente lo es. Lo otro es que nadie más que los Estados Unidos sabe eso de las bombas atómicas. Japón es algo como que fue muchos años atrás, pero realmente no fue tan lejos. Así que los Estados Unidos tienen un buen conocimiento del daño que hacen estas bombas. Ahora bien, ¿en qué momento realmente nos estamos sentando y analizando? Esto no es Games of Thrones. Estamos en el 2026, como dice la compañera, está la tecnología, hay muchas organizaciones, hay activistas que están trabajando eso de buscar ese derecho, esa equidad, que esas luchas están. Entonces, ¿por qué no nos estamos uniendo a esas organizaciones y a estas personas que están ahí en tiempo real llevando este trabajo? O sea, yo soy realista. La paz mundial y todo lo que uno quisiera para estar feliz y tranquilo no va a venir de la noche a la mañana. Yo creo que esto comienza cuando tú nos estás escuchando, estás aprendiendo un poquito más de los temas y ejerces tu derecho al voto a nivel local, porque es sumamente importante y eso va transformándose a lo que en otros espacios y quienes las personas escojan para que les representen, el trabajo que van a presentar y cómo es que van a luchar por los derechos. Porque si vamos a hablar también de los derechos, tenemos que estar conscientes que en Puerto Rico y en los Estados Unidos a cada rato se ponen medidas para violar o quitar derechos humanos. Y lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, yo creo que esto es un buen ejemplo. El cambio de régimen
trajo todo un cambio de cultura y nuevas formas de hacer vida. Y por eso yo siempre digo, hay que proteger todos los derechos. El derecho tuyo de tener las ideologías que tú quieres y lo que tú puedas hacer en tu casa, luego que tú no estés matando a nadie, ni quitándole la salud, las cosas esenciales a tu comunidad, pero tampoco puedes venir a querer quitarle los derechos a otras personas. Así que es muy importante siempre asegurarse que a quien tú escojas para que te represente tenga muy claro cuál es el balance de derecho, porque no lo crees, pero sí te va a afectar en un momento a la hora de decidir si nos vamos a una guerra o no. Bueno, muy buena esta discusión. Me estoy agradecida con todos los miembros de este panel de Voces del Cambio podcast. ¿Cómo te sentiste representando? Bien cómodo. Sí, bien cómodo. Y un dato jocoso. Cuando comenzamos el programa, Olvin estaba hacia su derecha y María estaba hacia su izquierda. Y durante el programa los vi que los dos estaban como que bien cerquitas otra vez, así que qué bueno. Que fue... Metiendo cizaña. Tú sabes que yo no cambio, hay cosas que no cambian, No, pero de verdad, gracias por la acogida y yo sé que cuando David Pernas vea el programa no va a querer que yo sea el invitado o sustituto de él, pero ciertamente aquí yo hablo como lo que yo pienso, ya llevo bastante tiempito de la política y la gente, sobre todo los jóvenes, necesitan que le digan las cosas como son. Al final del camino son ellos los que van a tomar las decisiones, ¿verdad? Y sobre todo las decisiones hacia el futuro. Y María dijo algo bien importante de toda esta conversación. Hay que activarse, hay que participar de la democracia, lo que usted crea, como usted lo crea, pero hay que participar porque después se escogen líderes que quizás adelantan la agenda como ocurre con Donald Trump y nos quejamos. Muchas gracias, representante, por darse el tiempo para venir a este espacio. Sí, Esperamos seguro. verlo pronto. Usted Ya sé siempre llegar. siempre será bienvenido. Muchas gracias. María, Olvin, ¿cómo se sintieron al estar juntos en un Voces Análisis? Muy bien. Aquí juntos pero no revueltos. ¿Te sientes refundado? Oh, me gusta. ¿Te sientes refundado ya? Claro, mira, me siento aquí refundado y en un espacio listo para refundar a los demás. Yo No, pensaba que mantén tu refundación allá. yo pensaba que yo iba a ser la víctima, pero pues, te tocó. Bueno, ahí lo tienen. Esto fue Voces Analiza, aquí en Voces del Cambio Podcast. Si les gusta este contenido, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, escúchenos en Spotify. Si no quiere ver el video y quiere escuchar audio, no sea excusero, que estamos en estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Así que síganos en todas nuestras plataformas, Voces del Cambio Podcast.